Haremos una oración. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, perdónanos, ten misericordia y danos oídos para oír en esta mañana, que tu Espíritu Santo nos haga entender y nos transforme. Oramos en el nombre del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pues la última vez que vimos el libro de Hechos de los Apóstoles, estuvimos reflexionando acerca de la conversión del apóstol Pablo en el camino a Damasco. Vimos que Pablo, también conocido como Saulo, tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que cambió su vida para siempre. Saulo ya no volvió a ser el mismo tras encontrarse con el Señor Jesús. Y es lo que cada uno de nosotros necesita experimentar, ¿verdad? Un encuentro cara a cara con el Señor Jesucristo es lo que tú y yo necesitamos. Lógicamente no va a ser un encuentro quizá como el que tuvo el apóstol Pablo en su día, pero Dios, el Señor Jesucristo, sigue encontrándose con las personas cara a cara a través de la fe. Dentro de tu corazón puedes tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Es ese momento en el que la palabra de Dios llega a tus oídos, por ejemplo, lo que yo estoy hablando en esta mañana a través de la Biblia, y esa verdad llega a tu mente y empieza a tener sentido, y crees que esto que se está hablando pues es verdad, y notas y sientes que hay algo dentro de ti que te dice que esto es algo que tienes que abrazar. Eso es tener un encuentro con el Señor Jesucristo, pero lo que tenemos que entender también es que un encuentro con el Señor Jesús significa un cambio de vida, un cambio en tu mente, un cambio en tu corazón. Algo ha de cambiar en tu vida de la misma forma que cambió la vida de este hombre llamado Saulo. Este hombre, Saulo, también conocido como Pablo, es la misma persona, ¿de acuerdo? Saulo, Pablo, es lo mismo. Este hombre pasó de ser un perseguidor de la iglesia a ser un instrumento en manos de Dios para proclamar el nombre de Cristo. Vaya si tuvo un tremendo cambio en su vida, ¿no? Pasó de querer matar a los cristianos y llegó a ser un instrumento de Dios. Dios lo utilizó para predicar el Evangelio. Fue uno de los hombres más especialmente usados en la historia del mundo. El apóstol Pablo, el que predicó el nombre de Cristo y el que contribuyó con la expansión de la palabra de Dios para el crecimiento de la iglesia. Entonces, fíjate qué gran cambio tuvo este hombre, ¿no? Pasó de un extremo a otro. Pasó de querer matar a los cristianos a un cambio de corazón radical para rendirse al Señor Jesucristo y proclamar su nombre. Y eso es lo que nosotros deberíamos vivir también. El cambio en la vida de Pablo fue profundo. Afectó todo su ser, toda su mente, toda su forma de entender las cosas, el mundo, cómo entender a Dios, cómo entenderte a ti mismo. Todo eso cambió en su vida, porque esto es lo que hace el Evangelio, esto es lo que hace la palabra de Dios. Te da un giro completo. Tu forma de pensar, tus ideas, tu filosofía cambia radicalmente de un día para otro cuando entiendes la verdad de Dios. Y esto es lo que deseamos que ocurra en cada uno de nosotros. Su cosmovisión y teología cambiaron. Sabéis que es una cosmovisión, ¿no? Una cosmovisión es lo que tú entiendes de este mundo. ¿Qué crees acerca de este mundo? ¿Qué significa el ser humano? ¿De dónde vienes? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué sentido tiene esta vida? ¿Cuál es la religión verdadera?
todas estas cosas, la naturaleza del hombre. Todo esto fue lo que cambió en la mente del apóstol Pablo. Él creía unas cosas, pero cuando se encontró con el Señor Jesucristo, todo cambió. ¿Por qué? Porque Dios le dio una mente nueva. Dios cambió su corazón. Este cambio no lo podemos provocar nosotros mismos. Esto es un cambio que Dios hace en el corazón, y es muy llamativo que en el caso del apóstol Pablo fue un cambio inmediato. No es que cuando nos convertimos somos expertos de la Biblia al día siguiente, no es así. Cuando nos convertimos, poquito a poco, vamos creciendo en nuestro conocimiento de Dios y todo eso, ¿no? Sin embargo, lo que sí que es muy llamativo en este hombre, y es que cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, Dios cambia su corazón y de repente las luces se encienden. De repente todo lo que él entendía de la Biblia cambia en un segundo, porque ahora tiene el entendimiento de Dios. Antes él no creía que Jesucristo era el Mesías del Antiguo Testamento. Él creía que Jesucristo era un farsante, un mentiroso, que había que matarlo. Sin embargo, cuando el Espíritu de Dios llega a su vida, las luces del entendimiento se encienden. Y todo lo que él comprendía del Antiguo Testamento de una determinada manera, ahora pasan a significar algo muy distinto. Ahora lo empieza a entender a la luz de Jesucristo. Él entiende que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías prometido. Amén. Y esto es lo que pasa en cada persona que se convierte. Dios le cambia el corazón de tal manera que de un día para otro tu entendimiento ha cambiado. No sabes qué ha ocurrido, pero ahora las cosas de la Biblia empiezan a tener sentido. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y te guía a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu de Dios te hace comprender la verdad. Y eso es lo que tú necesitas y lo que yo también necesito. Dios alumbró la mente de Saulo para entender que Cristo era el Hijo de Dios. No solamente que Cristo era esa figura religiosa que mis amigos creen o que mi padre cree, sino que Cristo es el Hijo de Dios, el ungido, ese Mesías que tenía que venir, como nos dicen las Escrituras. Recién leímos también sobre el encuentro de Pablo con Ananías. Recordáis la escena, ¿no? Pablo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, quedó impactado. Entonces lo que él hizo fue ir a una casa y allí se recuperó en Damasco, y hubo un hombre que se llamaba Ananías, y Dios ordenó a ese hombre que fuese a ver a Pablo recién convertido para darle unas indicaciones. Eso lo vimos en Hechos capítulo 9 del 10 al 19, que es cuando dice lo siguiente. Había entonces en Damasco, ¿no? Pablo se había convertido de camino a Damasco, y ahora, estando en Damasco, había un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le dijo: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Lo que quiero mencionar aquí es que este hombre, Ananías, fue utilizado para hablar con Saulo y explicarle lo que había ocurrido para que entendiese que a partir de entonces él iba a ser un instrumento escogido en las manos de Dios. Vaya cambio en la vida del apóstol. Pasó de creer mentiras a creer en la verdad de Jesucristo. Y entonces llegamos hoy a los versículos del 20 al 22, que es cuando Saulo empieza a predicar en Damasco. Y quiero leer estos 3 versículos, el 20, el 21 y el 22, van a ser los 3 versos en los que vamos a pensar en esta mañana. Dice así: enseguida predicaba a Cristo. Pablo enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Qué tienen estos versículos para nosotros hoy? ¿Qué nos pueden enseñar estos primeros momentos de ver a este Saulo convertido? ¿Qué hay para ti y para mí hoy que sea de provecho? Bueno, lo primero de todo es lo que ya hemos mencionado. Vemos un cambio radical en esta persona. Vemos cómo Cristo cambia a las personas. Como este hombre era de una manera y ahora es de una manera diferente. Y esto no es un cambio superficial. Es algo que ocurre en lo más profundo de tu ser. Eres otro tipo de persona, porque Dios te ha cambiado el corazón. Fijaos, ¿dónde vemos este cambio en Saulo? Pues la gente estaba sorprendida. Decían: ¿qué está pasando aquí? Nos han cambiado a este hombre, ¿verdad? Dice el versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos. No se lo podían creer. Decían: ¿qué ha pasado aquí? Estaban sorprendidos, atónitos, no se lo podían creer. Y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. ¿Por qué estaban sorprendidos estos hombres al ver a Saulo predicando el nombre de Cristo? Porque antes Saulo lo que quería era todo lo contrario. Iba en contra de la iglesia, quería erradicar, quería eliminar el nombre de Cristo. Y ahora, de la noche a la mañana, es un hombre nuevo. Y lo que quiere hacer es pregonar el nombre de Cristo, predicar el nombre de Jesucristo a todas las naciones, a todas las regiones. Este cambio solo lo hace Dios. Y este cambio lo sigue haciendo Dios en los corazones de las personas, llamando en el interior. Escucha hoy la voz de Dios que te está llamando para cambiar de vida. Cambia tu mente, deja de ser como eras. Comprende que Jesucristo es el Señor. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre?
y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Ser cristiano no es algo que tenga que ver con la religión de tus padres o de tu país o de tu tradición o de lo que te enseñaron cuando eras pequeño. Eso es simplemente eso, tradición, cultura, principios quizá. Y no es que nada de eso tenga nada malo, pero lo que tenemos que entender es que necesitamos un cambio en lo más profundo de nuestro ser, y eso se llama conversión. Conversión. ¿Qué hay que hacer para convertirse? Hay algo que puedes hacer y hay algo que solo lo puede hacer Dios. Tu parte es arrepentirte de tus pecados, reconocer que has vivido una vida al margen de Jesucristo, reconocer que le has cerrado la puerta a Dios, como se dice hoy en día, que has pasado de Él, ¿verdad? Eso es pecar contra Dios. Eso es no reconocer a aquel que es digno de todo reconocimiento. Vivir una vida alejada de Dios es vivir en pecado. Y si ese es tu caso, arrepiéntete. Deja de caminar de espaldas a Dios. Deja de pasar de Dios. Empieza a vivir una vida distinta. Acércate a una iglesia. No es que esta iglesia sea mejor ni peor que otra iglesia. Somos igual de malos que cualquier otra persona. Somos igual de pecadores que cualquier otra persona. Sin embargo, aquí podrás encontrar la palabra de Dios explicada y entenderla, y así puedes tener ayuda para tu nuevo caminar con el Señor Jesucristo. ¿Quieres caminar al lado de Jesús? Los cristianos no podemos caminar al lado de Jesús al margen de una iglesia. Necesitamos a los hermanos. Únete a una iglesia. Pero hay otra cosa que solamente Dios puede hacer, y es cambiarte el corazón, cambiar tu mente. ¿Cómo puedes saber si Dios está haciendo eso en tu vida? Pues bueno, depende en cómo tú sientes y entiendes lo que yo estoy hablando hoy. Cuando tú escuchas mis palabras, te resbalan. No que sean mis palabras, no pretendo hablar de mí mismo o de mi parte, pretendo hablar de parte de Dios. Pero ¿cuál es la actitud de tu corazón? No hace falta que lo digas, tú sabes qué hay en tu corazón. Quizá algunos estáis cerrados, ¿no? No quiero que se acabe esto cuanto antes, me quiero ir. Eso demuestra tu indiferencia, tu rebeldía, tu falta de interés. Pero quizás seas alguien que esté buscando a Dios. Que el Señor te ayude. Entonces, hemos visto a este hombre con un cambio radical. Es lo que hace falta
un cambio de vida. El cristianismo verdadero, o mejor dicho, Cristo cambia a las personas. Algo que vemos en segundo lugar es que Pablo enseguida empezó a predicar a Cristo. Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo. No esperó ni un minuto, no lo postergó, no hizo una clase especializada para convertirse en un sacerdote o algo parecido. Enseguida predicó a Cristo. Enseguida predicó a Cristo. Qué precioso testimonio el del apóstol Pablo. Pero eso es lo que todo creyente convertido debería hacer. Quizá, pues como decía antes, tú te has convertido recientemente o ya empiezas a entender lo que significa el Señor Jesús y no tengas un entendimiento muy amplio acerca de la Biblia, pero no pasa nada. Todos podemos predicar a Cristo, ¿no? El creyente más joven puede predicar a Cristo. ¿Qué hemos de decir a Cristo? Pues basta con decir que Cristo ha cambiado tu vida, que antes eras de una manera y lo único que sabes es que ahora eres de otra. Como dijo aquel hombre, lo único sé es que antes no veía y ahora veo, porque Dios ha abierto mis ojos. Solo sé que mi forma de pensar ha cambiado, que aquello que antes yo amaba y que era pecaminoso, ahora ya no me gusta tanto. Ya empiezo a no quererlo, porque mi corazón ha cambiado y Dios lo está guiando hacia la santidad. Entonces todos los creyentes deberíamos predicar a Cristo, nada más convertirnos, al igual que nuestro hermano Saulo. Pablo enseguida empezó a predicar a Cristo. Quisiera que nos diésemos cuenta que la predicación de Saulo es el perfecto ejemplo del mensaje cristiano. Hoy en día, cuando se hablan de iglesias cristianas o de predicadores cristianos, pues te puedes encontrar de todo, ¿no? Y la cuestión es, ¿dónde deberíamos poner el foco? ¿Qué es el mensaje cristiano realmente? ¿En qué se caracteriza el verdadero mensaje cristiano? ¿Dónde está la diana del mensaje cristiano? Esto es importante, porque cada grupo religioso te puede venir diciendo una cosa u otra, ¿no? Y a veces no es fácil entender cuál es el foco, la clave del mensaje cristiano. El hecho es que el apóstol Pablo, nada más convertirse, ya estaba dando en el clavo. El Espíritu Santo le guió de tal manera que su prioridad, que su pasión, que su objetivo era uno muy claro: predicar a Cristo como Dios y Salvador. Amén. Ese fue el foco de su predicación y nunca se desvió de eso. Y eso es lo que caracteriza al mensaje cristiano. Cristo es Dios y es el Salvador. Y con esto nos basta y nos sobra para predicar el Evangelio de la Biblia. Qué importante es esto, pero fijaos, vamos a analizarlo, vamos a ver una muestra de la predicación del apóstol. Fijaos, ¿cómo empezó a predicar nuestro hermano aquí? Pues bien, primeramente, él empezó a enfatizar que Cristo es Dios. Que Cristo es Dios, la divinidad del Señor Jesucristo. Eso es una pieza central de la fe cristiana. Es nuestro tesoro. Jesús es Dios. ¿Por qué decimos esto? Fijaos, vemos aquí al apóstol que empieza
a predicar a los judíos, a los hebreos, ¿no?, en las sinagogas, y que dice, versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, ¿no?, en las iglesias de los judíos, por así decirlo, diciendo que este era el Hijo de Dios. Diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿En qué consistía su primera prioridad? En decir, en hacer entender, que la gente se diera cuenta que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué significa Hijo de Dios con mayúsculas? ¿Qué significa doctrinalmente, teológicamente, llamar a Cristo Hijo de Dios? No simplemente significa decir que, alguien podría entenderlo, sí, Hijo de Dios. Bueno, es algo parecido a las personas, ¿no? Porque a las personas, nosotros también somos hijos de Dios. Entonces Jesús, pues vale, otro hombre que también era hijo de Dios. No solamente esto. Para acortar la idea, lo que la Biblia quiere decir cuando se le llama a Cristo el Hijo de Dios es que Cristo es Dios mismo. Así de simple. La carga teológica, el peso doctrinal que tiene la expresión Hijo de Dios significa que Él es Dios mismo. Por eso le quisieron matar. Por eso cuando los hebreos, los judíos, veían que Jesús se proclamaba Hijo de Dios, ¿qué querían hacer con Él? Lo querían matar. Se estaba haciendo igual a Dios. Por eso vemos que un primer énfasis en la predicación del apóstol es declarar que Jesús es Dios, su divinidad. Entonces, tenemos que quitar los malos entendidos, ¿no? Hay personas que piensan que Jesús es un profeta, un muy buen profeta ejemplar. Bueno, y tanto que es profeta, pero no es solamente profeta. Él es Dios mismo. Otras personas dirían, no, Jesús a mí me cae súper bien. Es un hombre, una pasada. Un revolucionario, tenía unas ideas tan chulas. Nos podemos reír, pero hay gente que piensa así. No, Jesús, por supuesto, lo tengo en un pedestal. Tengo a Jesús, tengo a Mahoma, y tengo a Gandhi, y tengo a no sé quién más ahí, y Buda, y todos, ahí están todos. Hombres ejemplares. ¿Qué principios de amor? Esto es no haber entendido nada. Esto es no haber entendido nada. Cristo es el Dios eterno, creador de los cielos y la tierra. Cristo creó todo y a todos. Cristo es el primero y el último. Cristo es el Dios de la historia. Cristo es el Señor de los planetas. Cristo es el ser más majestuoso. No es un Dios, es Dios con mayúsculas. A mí honestamente me da un poquito de rabia cuando se presenta a Jesús como un coleguita, ¿no? Sí, Jesús, qué guay, el Jesús guay, ¿no? Pero Jesús es el Creador. También es cercano a Dios, es también
ese Dios hombre cercano a ti y a mí, pero entendamos que Él es Dios mismo, a diferencia de lo que dicen muchas otras religiones, ¿verdad? Quisiera detenerme un poquito más en un segundo énfasis que hace Pablo. Hemos dicho que él, de alguna manera providencial, guiado por el Espíritu Santo, su mensaje era guiado por Dios, no hay duda, por eso era tan certero en su discurso. ¿Dónde enfoca él? Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios. El Espíritu Santo quiere que prediquemos así: Cristo es Dios. Esa es verdad de Dios. Pero había un segundo énfasis: Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Vamos a entender esto un poquito, ¿vale? Vamos a enfocarnos en esto. ¿Dónde lo vemos? Versículo 22, la segunda parte, dice: Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, fijaos, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Cristo. ¿Qué trata de demostrar el apóstol a los judíos? Que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. Bueno, para que entendamos, es importante comprender que Cristo no fue el nombre humano de Jesús. Sus papás no le llamaron Jesucristo, le llamaron Jesús, ¿vale? Cristo no es su nombre humano, no es su apellido, no es su segundo nombre, ¿de acuerdo? Esto es importante. Cristo viene de la palabra griega Christos, que significa algo. Cristo significa el ungido o el elegido. Esto es equivalente a la palabra hebrea que significa Mesías. Cristo ungido, que también es el Mesías en su vertiente hebrea. Entonces, Jesús es el nombre del Señor, que además fue dado por un ángel, ¿cierto? Que ordenó a los padres que lo llamaran de esta manera. Fue el ángel Gabriel que de parte de Dios ordenó que el niño se llamara Jesús. Pero Cristo es su título, es un título, tiene otra dimensión, tiene que ver con algo más teológico, porque es un título. ¿Y qué significa en esencia ser el Cristo? Ser el Cristo significa que Jesús es el enviado de Dios para ser rey y libertador. Dicho de otra forma, la idea de ser el ungido, ¿vale? Ser el ungido de Dios tiene que ver con dos palabras: ser rey y ser libertador. Tenemos que asociar esas tres palabras, ¿de acuerdo? Ungido de Dios tiene que ver con ser rey y con ser el que trae libertad, ser libertador. En la antigua Israel, cuando alguien tenía una posición de autoridad, como un rey, un príncipe, alguien importante en la antigua Israel, ¿sabéis qué se hacía? Se le vertía aceite, se le tiraba aceite sobre su cabeza, lo que significaba que era apartado, elegido para el servicio a Dios.
Entonces, en la tradición de Israel, cuando teníamos a alguien importante, un nombramiento de algún rey o algo así, lo que se hacía es que se le echaba aceite. Era un ritual que se hacía. Un ejemplo de esto lo vemos en 1 de Samuel 10, versículo 1. Os lo voy a mencionar. Aquí vemos a Samuel ungiendo ¿a quién? A Saúl. Yo también pensé que era David, hasta que lo miré. Saúl. El dato que queremos sacar simplemente es el acto en sí, ¿no? El acto. Entonces, en 1 de Samuel, capítulo 10, versículo 1, vemos que se unge a Saúl. Entendemos que es Saúl porque en los versículos anteriores se habla de Saúl. Y se dice aquí, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó a Saúl y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Príncipe. ¿Veis? ¿Qué entendemos con esto? Que ser ungido con aceite en la antigüedad de Israel significaba ser nombrado como un rey o como un príncipe o como alguien que tiene autoridad. Ese es el significado de la unción. ¿Vale? Entonces podemos entender y hacer la conexión como que Cristo es ese gran ungido. ¿Por qué? Porque Él es el Rey de Reyes. Él es el ungido por excelencia, ¿verdad? ¿Qué más? Habiendo entendido esto, también vemos que hay varios textos en el Antiguo Testamento que hablan del Mesías que libertaría a su pueblo. El Mesías que libertaría a su pueblo. Esto lo vemos en Isaías 61. Isaías 61 es el claro ejemplo. Isaías 61, versículo 1. Lo que tratamos de ver aquí, hermanos, para que nos entendamos, es que el concepto de ungido tiene que ver con ser rey, que ya lo hemos visto, y ahora vamos a ver que tiene que ver con ser libertador. Y el aspecto del libertador lo veremos en el capítulo 61 de Isaías, versículo 1, que dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ungió Jehová. ¿De quién se está hablando ahí? De Cristo, el ungido de Dios. Y me ha enviado, ya hemos entendido que este Cristo, este Jesús, es el ungido de Dios, y ahora vamos a conectarlo con su misión de libertar, con la idea de ser libertador. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos. Ahí vemos a Jesús, el ungido libertador. Libertad a los cautivos. ¿A los cautivos de qué? ¿De la cárcel? No. A los cautivos del pecado, a los cautivos de Satanás, a los cautivos de la muerte. Jesús trae libertad verdadera al corazón, libertad espiritual, libertad de las garras del pecado que te tienen ahí enganchado, que no te dejan hacer otra cosa que pecar. Cristo te liberta, te hace verdaderamente libre. Y
Ahí vemos la figura de Cristo como libertador. Dice también aquí, libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. A los presos, apertura de la cárcel. Significa que Jesús se metió en las cárceles de la época a abrir las llaves o a romper los barrotes para libertar a los presos. Claro que no. Claro que no. Alguien nos ha querido pintar a un Jesús social que vino para traer libertad a los oprimidos por los regímenes políticos. No es así. Esa no es la idea. No nos creamos esa idea. Principalmente Cristo trae libertad al cansado, al cargado, al que camina con el yugo de su pecado, al que está angustiado por el mal que está dentro de sí, a aquel que no puede dejar de caer una y otra vez en ese pecado. ¿Tú te has sentido alguna vez de esa forma? ¿Has sentido el peso de tu maldad encima de ti y dices, es que no puedo cambiar, necesito dejar esto, no puedo? ¿Lo has sentido alguna vez? Hay alguien que puede libertarte. Y a los cristianos, Él nos va a seguir libertando. ¿Tú eres creyente? Los creyentes también nos sentimos así muchas veces, ¿no? En esa lucha contra el pecado que es diaria y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Miserable de mí, ¿quién me libertará? La respuesta es Jesucristo. Amén. Ánimo, sigamos luchando. Vamos a limpiarnos de ese pecado hoy. Vengamos con humildad. Pidámosle al Señor que nos renueve para seguir caminando en la buena batalla de la fe. Quiero continuar hablando un poquito más acerca de Jesús como este libertador. En pocas palabras, cuando hablamos de Jesús como libertador, estamos hablando de Jesús como Salvador, ¿cierto? Porque ¿qué significa sino el libertarnos del pecado? Libertarnos de la muerte, libertarnos de la garra de Satanás, es salvarnos. La Biblia habla de una salvación que necesitamos. Y entonces, en pocas palabras, ¿qué vemos en el apóstol Pablo? No solamente en él. Los predicadores verdaderos de Dios, desde el primer momento, han tenido como objetivo y pasión solamente una cosa: proclamar a Cristo como el Dios verdadero que liberta del pecado y de la muerte a los pecadores. Amén. Ahí se reconoce a un verdadero mensajero de Dios. No al charlatán que te viene diciendo que Jesús es un hipster y que qué buena gente que es. El verdadero mensaje cristiano, el verdadero predicador cristiano tiene a Jesús cada día en su mensaje y en su boca. Jesús es su pasión. ¿Qué dijo el apóstol después, más adelante, en Corinto? Ninguna cosa me he propuesto sino predicar a Cristo y a este crucificado. Él podría dar grandes mensajes, hablar mucha filosofía, usar palabras, una dialéctica muy bonita. ¿Para qué? Si lo único que tiene valor es predicar a Cristo, el Hijo de Dios, y a este crucificado para el perdón de los pecadores. Muchos en Israel pensaron que el Mesías, el ungido de Dios, traería libertad social, ¿verdad? Esperaban que Jesús viniera a quitarles la opresión
de la época de los romanos, del imperio y todo esto. De hecho, no es muy diferente a lo que pretenden hacernos creer ciertos círculos evangélicos. Al fin y al cabo, un Jesús que trata de libertarnos de las opresiones sociales, ¿no? Pero eso está bastante lejos del foco verdadero de la Biblia, porque como hemos visto, Cristo vino a libertar a los cautivos espirituales, como nosotros. La verdadera libertad del Hijo de Dios iba a ser algo mucho mejor. Nos dice también Mateo 1:21, muy rápidamente, cuando nos habla del Señor. Mateo 1:21 dice: y dará luz a un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El propio nombre de Jesús nos habla de su misión principal: salvar a su pueblo de sus pecados. Ahí está el Jesús Salvador, el libertador. Juan 8:36, solo un pequeño ejemplo más de la identidad de este Cristo. Juan 8:36 nos habla también de lo que Él vino a hacer. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La libertad espiritual, la libertad del pecado se obtiene solo a través de Jesús. Entonces, quiero acabar con esto en cuanto al tema de Jesús como el ungido. Aprovecharemos de entender una cosita muy rápida más, y es la siguiente. El Señor Jesús fue ungido 2 veces por 2 mujeres diferentes. ¿Os acordáis de esas escenas donde 2 mujeres en Mateo 26 y Lucas 7, no lo vamos a leer por el tiempo, virtieron perfumes, lavaron los pies del Señor? Eso, en cierta manera, podríamos pensar en Jesús siendo ungido de esta forma, pero verdaderamente la unción determinante y más importante fue que Él fue ungido por Dios mismo. ¿Sabéis cómo, no? Con el Espíritu Santo. Esto lo vemos en Hechos 10:38. Hechos 10:38. Hechos 10:38 nos dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Veis? Aquí está la unción por excelencia. Aquí está el nombramiento del Rey. Sobre Jesús no se derramó aceite, se derramó el mismo Espíritu de Dios para nombrarlo ante todo el mundo como Rey y como libertador. Resumen: Jesús es Dios y Salvador. Ese es el mensaje cristiano. Quiero terminar, y ahora sí que termino. Sé que los predicadores son unos mentirosos porque dicen siempre que terminan y nunca terminan, pero ahora sí que sí. Hay unas palabras más que son muy útiles para nosotros, y es que Pablo se esforzó por demostrar todo esto. Pablo se esforzó por demostrar que Jesús era el Salvador. Versículo 22 dice: Saulo mucho más
se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Veis? Aquí vemos a un Pablo que se esfuerza, que persevera en hacer entender estas verdades. Y yo creo que tenemos algo que aprender de esto. Pienso que sí, porque pienso que a veces nosotros, hermanos, podemos tener la idea de que, bueno, Dios es el que habla, ¿no?, a los corazones. Y es verdad, es Dios el que habla a los corazones. Pero nosotros tenemos que esforzarnos. Y creo que podemos haber perdido eso, ¿no? Como decimos, bueno, yo predico un poquito y ya no quiero ser pesado, yo no voy a convencer a nadie. Eso es verdad, pero también no es verdad. Porque ¿a quién utiliza Dios para convencer a la gente? Pues a los que son capaces de explicar las cosas. Hemos de esforzarnos por argumentar. No es que tengamos que caer en debates estériles, tenemos que evitar las contiendas que no sirven de nada. Pero dicho eso, tenemos que esmerarnos por hacer entender a la gente. Tenemos que mejorar la forma de explicar a Cristo. Tenemos que hacer ver a las personas que Jesús es Dios y que Jesús es el Salvador, el libertador. ¿Entendéis? Tenemos que ser buenos defensores de la fe, apologetas, si me queréis decir esa expresión. Y creo que esto no lo podemos perder. Hay que esforzarse por defender la identidad de Jesús. Si un testigo de Jehová viene y te dice, bueno, Jesús no es Dios, ¿cómo le vas a explicar tú que Jesús es Dios? Sé que es muy difícil hacerlo, o quizá no tanto, pero ¿qué harías? ¿Estás preparado para presentar defensa? Hemos de tomar ejemplo del apóstol, quien se esforzó para demostrar que Jesús era el Cristo. Hagamos eso en esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.